Saludos, mi querida cibernauta. ¿Tienes hijos en la edad escolar? ¿Te cuesta mucho que ellos realicen sus asignaciones, sus tareas escolares? Hola, te habla tu podcaster Emma de la Cruz. Soy esposa, madre y profesional del área de educación y créeme que sé exactamente cómo puedes sentirte. Más de 15 años de matrimonio, 3 hijos y una larga experiencia en el área de educación me llevaron a buscar respuesta al lugar que considero la fuente infalible donde podemos encontrar esa respuesta a preguntas tan increíblemente sencillas como estas, aunque no lo creas. La palabra nos da referencia de qué hacer como padres en casos como estos. Y preguntas como estas o preguntas tan existenciales de cuál es mi propósito en la tierra, para qué estoy aquí. Y de esto se trata Mujer Virtuosa. Mujer Virtuosa procura traer luz a través de la palabra de temas amplios, tan amplios, de principios, de valores que nosotros cada día como mujeres enfrentamos y decisiones que debemos de tomar. Y el día de hoy no me encuentro sola. Tengo la maravillosa compañía de mi muy amada hermana Eleana Vázquez. Dios te bendiga, Amén. hermana. Gracias por la invitación. Qué bueno que, es un honor. que estamos aquí, porque a propósito de hijos en la edad escolar, bueno, dirán algunas que te conocen, bueno, pero ya Eleana hace mucho que pasó por esa etapa, pero precisamente esa experiencia de cómo lo logré, cómo logré superar esa etapa y salir victoriosa en el proceso, porque ya tienes a una hija que es profesional, a un hijo que entró a la universidad, o sea que pasaste y superaste esa etapa de llevar los quehaceres escolares, de poderlos lograr en un proceso saludable. Correcto, efectivo. Coherente, efectivo. Y entonces aquí estás para traer luz a nuestras cibernautas que nos escuchan, que se conectan con nosotras, porque aunque la verdad es que muchos padres ayudan a sus hijos en la etapa de la realización de tareas escolares. Por supuesto. No menos cierto es que muchísimas veces, en un mayor porcentaje, somos las madres las que nos enfocamos en darle seguimiento a los chicos, claro que si sí. realizaron sus deberes, si ya todas las asignaciones están hechas, cuál les cuesta más. Correcto, y darles ese apoyo, ¿verdad? Total. Que ellos necesitan tener para poder ser efectivos a la hora de realizar las tareas. Y no se supone, dígole yo, que algo como tan sencillo aparentemente como esto sea un tema de conflicto, sea un tema que desestabilice las familias. La armonía, sí, del hogar. Sí, pero aunque no nos lo parezca, este tema desestabiliza y a muchos. Es un tema que trae muchos conflictos, griterías en muchos hogares. Claro que sí. Horas largas, larguísimas horas de familias intentando que sus hijos realicen sus asignaciones. Correcto. Y nos damos cuenta de que no son exitosos en el proceso. No. La verdad que bueno, primero saludarles, qué bueno que se conectan. Dios les bendiga grandemente porque de manera reiterativa están allí, escuchando el contenido, compartiéndolo. Y estos son tips que nos sirven a todos. Ciertamente mis hijos ya superaron la etapa de esa parte escolar. Sin embargo, esas mismas estrategias que aplicamos les queda para la universidad y de hecho los forma en su carácter de disciplina. Lo mismo cuando tengan la responsabilidad dentro de un ministerio, así las clases de la escuela dominical. O sea que lo que queremos hoy compartir con ustedes es la experiencia y qué frutos usted espera que logremos con esto. O sea, en mi caso, 2 hijos y ciertamente sí, pero el más pequeño que está en la universidad, todo esto lo seguimos aplicando. Él comenzó justamente esta semana comenzó el nuevo cuatrimestre y son las mismas, ya yo le pido el horario, o sea, son las cosas que debemos hacer los padres, supervisarlos, pero dejarlo que ellos, ¿sabes?, vuelen con sus propias alitas. Claro. Así es. Eso se llama fomentar en nuestros hijos la
la independencia. Es o sea, correcto. crear hijos que sean Independientes. que tengan esa capacidad de por sí mismos realizar Ujú. la asignación que les ponen en el cole, porque se supone que uno de los propósitos de las tareas, yo como maestra, te puedo decir Claro. que uno de los propósitos fundamentales de las tareas es que los chicos en un escenario diferente al del aula, donde ya no tienen a un compañero que les oriente o a un profesor que les guíe, demuestren por sí mismos qué pueden o qué no Lo que no pueden pueden hacer. hacer. De hecho, una de las formas como los maestros nos retroalimentamos, qué tan dado está un tema o qué tan asimilado está un Ujú. tema en el aula, es cuando los chicos tienen esa capacidad de ir a casa, realizar la asignación y volver con ella hecha. Correcto. Uno como maestro no espera que la tarea esté hecha en un 100%, bien, excelente. A nivel de calidad, ¿verdad? exacto. Pero que esté hecha hasta el nivel donde el estudiante tenga la Hasta capacidad. donde comprendió, hasta Hay donde... estudiantes que van a lograr el 100%, Ujú. hay estudiantes que van a lograr el 80%, hay estudiantes que van a lograr un 50%. Ujú. Pero si nosotros no tenemos como educadores esa retroalimentación real, no vamos a poder tomar en el aula, tomar las medidas necesarias. Me explico. Si yo dejo una asignación de lengua española, de ortografía, Ajá. y los chicos me las traen de allá para acá perfecta, completamente realizada Al 100%. al 100% o de 90 para arriba. Como educadora yo voy a entender que ya eso es un tema superado Logrado, y sí, que me exacto. puedo mover al siguiente. Pero resulta que quien ayudó a hacer la tarea fue mami. Y cuando digo ayudar, me refiero a que mami fue la que hizo, Ujú. la que le dijo, no, esa no se escribe así, esa se escribe con C, Ujú. esa se escribe con M y P. Ajá, Y sí, le sí. da las reglas. No desafía al estudiante, a su hijo en este caso, Claro, a que evoque, a que razones, razone lo explicado en clase. correcto, Y yo como maestra entiendo que me puedo mover a la próxima lección. claro. Entonces, al momento Con los objetivos no logrados, no logrados, con el aprendizaje no al alcanzado. momento de aplicar un examen, ese chico que tenía una tarea 100% correcta, me saca un 60. Claro, Entonces tú dices, esa es la evidencia. no entendí. Bueno, como maestro uno aprende a entender que esa tarea no fue hecha por el niño. Claro, O que googlearon las respuestas o que mamá ayudó. exacto. Y es sí. tan importante que como padres apoyemos a nuestros hijos, porque para eso estamos. Claro. Para hacer ese apoyo que ellos necesitan, pero también que nosotros aprendamos a dejar a que nuestros hijos se equivoquen, porque justamente de esos errores es que ellos van a aprender. Sí, definitivamente. De ese cometer el error al hacer una asignación y llevarla al aula y que la maestra vea y diga, no está bien y no está bien por esto. Ujú. Ese desafiar la inteligencia de nuestros hijos, porque todos nuestros hijos son inteligentes. O sea, Todos. cada Dios nos ha dotado de inteligencia, a menos que sea un estudiante, un hijo, En alguna que condición. tenga alguna condición cognitiva, Ujú, ujú. Claro, va a desarrollar una inteligencia natural y va a asimilar. Todo estudiante tiene la capacidad de asimilar los contenidos. claro que sí. A menos de que hayan circunstancias. Por ejemplo, con la famosa matemáticas. El bloqueo de yo no entiendo matemáticas hace suficiente para que aunque tú solo expliques, mira, con palitos, como decimos, el chico no entienda. Claro, en mi caso, nuestra experiencia fue muy buena porque tanto Paola como Juan fueron buenísimos en matemáticas. Excelente. Entonces, no había problema. Básicamente, ellos aprendieron a usar, o sea, en la mente, sacar las cuentas, hacerlo todo y anotaban los resultados. El problema que yo tenía era ese, justamente, porque no hacían el procedimiento. Ellos lo podían decir, pero nunca lo plasmaban. Y cuando nosotros emigramos para acá, el profesor de matemáticas de Juan siempre me decía, él sabe mucho matemáticas. O sea, parece que ustedes allá en Venezuela como que le ponen. Yo decía, no, o sea, lo normal. Yo sentía que era lo normal. Pero para ellos era como fácil, era como sencillo. Sí. Con las cosas que eran manuales, pues la verdad que sí, Eduardo, su papá siempre nos apoyó mucho,
Por ejemplo, vamos a hacer un semáforo. Bueno, Eduardo Ahí se cortaba la invertía. madera. Qué chévere. Sí, o sea, no era que ellos no iban a presentar un trabajo. O sea, ahí sí soy culpable de las culpables. Porque no iban a llevar un semáforo así. No, Chueco. nosotros buscamos la manera. Bueno, es que eres un artista, tú Claro, o sea, sabes. que quede bien, que prenda, que... Entonces, ay, vamos a hacer un circuito que tenga bombillo, o sea... Ahora, pero la pregunta es esta, Eliana. Se fajaba tu esposo, Eduardo, a cortar la madera, a armar el semáforo y a decirle, ven, pon tu Ah, no, nombre. no. Ellos se Entonces, involucraban. a eso es que me refiero. Sí, si había que pintar la madera, yo la Por pintaba. supuesto, o sea, Claro. nosotros podemos involucrarnos con los proyectos de nuestros hijos. Ujú. Y no es que nuestros hijos lleven proyectos todos chuecos, No. pero en el peor de los casos es preferible que lleven un proyecto Chueco. hecho por ellos Sí. a que lleven una maqueta arquitectónica. Sí, cortada en láser. Sí, hecha Y que no sepan ni cómo se hizo. cómo se hizo, Claro, ¿entiendes? claro. Y lamentablemente, lastimosamente, hoy en día vemos que cuando le ponemos a los estudiantes realizar una maqueta, se convierte como en una competencia de qué mamá hizo la maqueta más bonita. Sí, eso es cierto. Yo lo lamento, o sea, no quiero sonar como... Es así, es la verdad. Esa es una Y realidad. cuando llega la maqueta en las manos del chico, tú dices, este niño ahí no hizo nada. O hizo lo mínimo. Claro. Entonces, la competencia que tú buscabas desarrollar, los objetivos que tú buscabas lograr con esa asignación, automáticamente se perdieron. Claro, porque claro. el propósito final no era hacer la maqueta. No sé si me entiendes. Por supuesto. Claro, había que hacer una maqueta, pero esos pasos que había que dar para que esa maqueta se formara eran el componente principal. Por supuesto. Incluso las ideas, lo ideal o lo que mejor funciona es que la idea venga de ellos. O sea, cuando viene, ay, mamá, me pidieron hacer un portarretrato, vamos a suponer, ¿verdad? Y uno dice, ajá, mijo, ¿qué pensaste? ¿Cómo pensaste? Ah, bueno, en cartón. Uno, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero la idea tiene que salir de ellos. Yo recuerdo una vez Juan Eduardo le pidieron un ecosistema y él de inmediato, nosotros ya vivíamos aquí, y mamá me pidieron un ecosistema, me tocó el agua. Y yo le digo, ¿y qué se te ocurre? Yo no sé. Y me dice él, ay mamá, a mí sí se me ocurre que compremos acetato y pongamos los animalitos con nylon. Y yo, claro, él me da la idea, pero yo digo, no, pero no puede ser así nada más, le digo yo, porque tiene que tener algo ¿dónde vamos a sujetar los nylon? Pero la idea principal vino de él. Vino de él. De hecho, todavía la tenemos. Qué chévere. Porque fue como o sea, fue un trabajo y buscamos los animalitos de plástico y con una cosita caliente para ponerle el nylon. Y de verdad que en el colegio fue una locura cuando le digo con eso. Pero yo dije, mira, la idea salió de él. Y uno, pues, entre la idea que él tenga y el sentido funcional de la idea, esas son cosas... Es que uno puede encontrar el punto de apoyo. Correcto. Aquí es donde necesito apoyarte. ¿Tienes la idea? La vamos a plasmar de esta manera. Para todos los cibernautas que nos escuchan, que no conocen a Eleana, Eleana es artista. Entonces, claro, es diseñadora. Cuando hablamos de maquetas, le dimos, ¿verdad?, por la vena que a ella le apasiona. Pero y pueden darse cuenta que inclusive una mamá que en este caso es artista de diferentes, es artista gráfica, dice, pero tú sabes que ella escogió esa área del arte, pero Eliana fluye en muchísimas otras áreas. Ella, sus hijos le llegaban con una idea para un proyecto que conllevaba arte y ella se podía sentar y en 30 minutos terminarlo. Bueno, eso sí es cierto. No todos tienen la misma destreza. Pero ella tuvo la paciencia de esperar a que sus hijos terminaran el mismo proyecto 3, 4 horas más tarde. Y la verdad es que no es fácil, porque nosotras las mujeres estamos siempre muy ocupadas. O sea, claro, si de algo y queremos salir de eso rápido. Pero hay cosas, es mejor invertir esas 4 horas en tu hijo en ese momento. Claro que sí. Que tú terminar en 30 minutos la asignación de tu hijo tú, porque el mensaje que tú le estarías dando a tu hijo es muy feo, o sea, es fraude. Sí. Es trampa. Sí, es no lo hiciste, de verdad, no lo hiciste. Entonces, que tu hijo llegue con un trabajo como que es suyo,
hecho por ti, No. el precio a pagar es muy alto. Paola, cuando estaba estudiando en la universidad, yo daba clases en esa universidad. Y ella casi ni los trabajos me los mostraba. Ella esperaba desarrollarlos en privado y de repente si yo llegaba a la casa, la encontraba, ¿qué estás haciendo? Y ella no me decía, sino al final, mamá, ¿qué te parece? Y yo siempre la invadía con el tema de lo que funciona. Mira, Pablo, lo hiciste de esta manera, ¿tú crees que va a funcionar? ¿Tú crees que tal cosa? Si fuese un cliente te lo compraría. Si tú lo vieras en un lugar, tú lo compras. Preguntas lógicas, ¿sabes? O sea, claro, para ponerla hemisferio razonada. izquierdo, hemisferio izquierdo, preguntas lógicas y ella decía a veces sí, a veces no. Entonces, poco a poco ella misma fue abriéndose. Ella es muy buena, excelente en dos áreas, lo que es empaques, diseñando empaques. Paola es de verdad, de los mejores diseñadores que conozco y ilustrando. Bien sea a mano, bien sea en computadora, es extraordinaria. Ella sabe hacer caricaturas, ilustraciones, anime, lo que sea que la pongan. Pero evidentemente tiene su, ¿sabe? O sea, uno ahí... Oh, pero por supuesto. Yo quiero diseñar una revista. Yo recuerdo su trabajo en la universidad de tesis. Ahí yo le digo, bueno, primero, normal. Siempre les digo, inclusive a Juan en la universidad, Juan, hazte de un diccionario. Le digo yo, porque todo trabajo muy bello, pero con errores ortográficos, sí, hasta ahí. fracasamos. Agua con H, yo siempre le pongo ese ejemplo, por ser muy exagerada. Sí. Yo le digo, cuando yo veo agua con H, mamá, yo no me creo con H. No, pero, y si dudas de una palabra, pues busca sinónimos, antónimos. O sea, nosotros tenemos recursos literarios para. O sea, para que no solamente sea la parte que yo estoy viendo, lo bonito, sino que funcione. Y este es un tiempo donde justamente queremos salir tan rápido de las tareas que decimos, dile que la hagan ahí rapidito. Y resulta que no, por lo menos yo tuve padres que jamás me hicieron la tarea. Nunca me hicieron la tarea. Sí se podían sentar. Mi papá hace dibujo arquitectónico. Entonces mi papá se podía sentar conmigo en la mesa de dibujo, trazar, pero jamás ven para yo hacer, nunca. Claro. Entonces yo por eso nunca hice los trabajos de ellos. Sino, pero eso sí, dime qué tienes, cómo lo quieres hacer. Juan me dice, ¿funciona con plastilina? Vamos a ver, Juan, quizás yeso que seca más rápido y tú lo pintas. O sea, uno le da las ideas, pero para que las produzca, pero que salga de él. Si no funciona, yo siempre le digo la palabra que funcione. Yo le digo, si no funciona, pues tú tienes otro material. En estos días le tocó una materia de vestuario y él necesitaba hacer un vestuario específico de un personaje. Y yo le dije, Juan, o sea, mamá, mira que yo quiero el papel maché, bueno, mira, el papel es una maravilla, Juan, pero eso tarda en secar, o sea, tú tienes que trabajar, como hablamos ahora, los horarios, bueno, tú tienes que trabajar eso con tiempo, porque eso no se te, si el día está lluvioso, no se te va a secar la pintura, pero yo no me pongo con él a pintarlo. Claro. Yo le digo, ¿cómo son las condiciones para...? Yo quiero usar tal cosa. Mira, para pintar con spray, Juan Eduardo, como si fuera aerografía, no se te va a secar con clima húmedo. Y si se te seca, porque él me dice, con un secador va a quedar opaco. O sea, esos son mis consejos. Ahora, si él decide aventurarse, claro, ya excelente. Esa decisión de Ese es su lío, exacto. Uno de los propósitos principales de las tareas, y es importante que los padres sepan, es desarrollar en los chicos esa capacidad o ese sentido de responsabilidad. Definitivamente. Entonces, la tarea, además de fortalecer lo académico, también tiene el propósito de desarrollar esa área del carácter tan importante en los seres humanos. Yo le digo a mis hijos, de adulto, uno no se despierta un día y dice, a partir de hoy voy a ser responsable. No. Eso es algo que venimos desarrollando desde la niñez, trabajándolo, viendo las consecuencias de no serlo y las consecuencias positivas, favorables de sí serlo. Entonces es importante que los padres sepamos la importancia de que desarrollemos en nuestros hijos ese hábito de hacer lo que les toca. Claro. Aunque la tarea sea una tarea que a nosotros como papás nos resulte, pero ¿para qué que a mi hijo le dijeron que tiene que transcribir este párrafo? Tal vez a usted, si hubiera sido el maestro, se le ocurre una tarea más sofisticada, más demandante. ¿Verdad? O más creativa. Ajá, o más creativa. Sin embargo,
siempre hay que pensar que cuando el maestro deja una asignación, casi siempre, porque nos podemos equivocar, somos seres Claro. humanos, tiene un propósito. Claro que definitivamente. Transcribir un párrafo, desarrolla la grafía, por supuesto. Desarrolla la capacidad de retener. Cuando nosotros escribimos, cuando hacemos este movimiento de plasmar con lápiz o con lapicero, ¿verdad? Algún párrafo, algún concepto, ese concepto se fija aquí. Claro que no sí. No es lo mismo que ir a Google, buscar la información y hacer el Control C, copy-paste. Control V, exacto, no. Jamás va a ser lo mismo. No funciona. Entonces, por tonta que te parezca una asignación, primero resérvate la opinión. Delante de él, sobre porque todo. el criticar al maestro delante de tu hijo, eso es mortal. Claro. El maestro está en la casa, mira, y no le afecta para nada el ser criticado por ti. Ahora, a tu hijo le va a afectar de una manera tremenda. Claro. El escucharte hablar de una manera denigrante de una figura de autoridad como el maestro. Por supuesto. Y con quien estás, o sea, al que estás afectando de una manera directa, es a tu hijo. Sí, porque el maestro finalmente puso la asignación, tiene su salario, está cumpliendo la jornada y está ganando. 100 está ganando. Así es. El que pierde es el niño o el adolescente cuando los padres desautorizan. Entonces, ellos mismos en algún punto van a ser desautorizados por los hijos. Por supuesto. Porque lo que mismos sembramos. Eso es lo que le estamos enseñando. O sea, tenemos que entender que cuando es un principio de autoridad. Claro. Cuando tú. El maestro es una figura de autoridad. Siempre. Y en el momento en que tú le quitas autoridad a una figura de autoridad, le estás dando el permiso, estás abriendo la brecha para que tu hijo le falte el respeto a esa figura y eventualmente a ti, que eres la principal figura de autoridad de tu hijo. En estos días, Paola y yo conversábamos acerca de eso, porque aquí tienen como costumbre decirle al maestro tía o tío. Así es. Y entonces yo le digo a Paola, eso me parece, pero esa es mi opinión, que no debería. Porque a veces los muchachos, lo más rápido que cogen es una figura con la cual yo tenga confianza. Y un tío o una tía puede ser esa persona que yo, con la que decido si me siento o no, si respondo o no. En cambio, con el maestro, te reitero, yo daba clase en la universidad y ninguno de mis alumnos tenía mi número de celular. Así es. Tenían mi correo electrónico y estábamos hablando de educación para adultos. Claro. Yo tenía estudiantes de todo tipo, incluyendo transgéneros. Y no tenía que ver, ellos no podían tener mi número y me lo preguntaban de frente y de frente yo les respondía, no. Hubo un profesor que después yo descubro que Paola tiene el número de él, de la universidad, él daba creo que taller de diseño y yo le dije, Paola, ¿por qué tú tienes el número de él? Y entonces Paola, ay no mamá, porque él lo escribió. Bueno, está bien, yo cuando vi al coordinador le dije, oye, paren eso. Le dije, ¿por qué? Porque aunque estamos en la universidad, ellos no son sus amigos. Claro. Y el maestro no es amigo del niño. Y se abre una brecha demasiado, o sea, ¿no? Sobre todo en ocasión adulta, ¿ves? O sea, se abren muchas cosas. Entonces, en la educación de los pequeños, pues vemos este exceso de confianza. Tía, tío, digo, yo quizás no lo... Sí, si yo fuese maestro... Y es muy válido. Sería un problema para mí que un niño me llame tía, porque yo voy a sentir que está pasando una barrera que yo no quiero que cruce. Porque al momento yo llamarle la atención, no soy su tía, soy su maestra. O sea, y el maestro siempre va a tener la intención de corregir, de ayudar, de servir. Incluso, Emma, cuando suceden cosas que el maestro percibe. Sabes, que el maestro ve cuando un niño es abusado, cuando un niño está en violencia, cuando un niño no es tomado en cuenta. Eso lo percibe un maestro. Claro, por supuesto. O sea, eso lo ve. Entonces, si tenemos un nivel de confianza muy estrecho, se confunde. Sí. Se confunde. Y el maestro entonces no va a poder atacar en el supuesto que tendría que atacar algo. De igual forma, la relación de los maestros con los padres. En ningún momento yo vi a un maestro de mis hijos como un hermano mío, como una hermana mía. Por supuesto que jamás. Para que ellos fuesen tíos de mis hijos, nunca. Yo los vi como los maestros. Como los maestros. Gracias. Es un tema cultural. Dice Emma, gracias. Es un tema cultural más que todo. A sí. alguien se le ocurrió la maravillosa idea y todos hemos seguido replicándola, ¿ves? Pero fíjate hasta dónde puede llegar un niño a decir,
tía y tío y no respetar. Y no, igual que el maestro, Puede darse. igual que la mamá, no, ya va un momentico. Puede darse Si el el maestro caso. dice algo, Juan está en la universidad Ujú. y yo le digo, tú no puedes, o sea, no que un profesor, no, en ninguno de los casos. Tu profesor es tu profesor y merece el respeto que tú tienes que darle. O sea, Claro. hay deberes que tiene en el caso de la educación superior y en el caso de la educación primaria, que los niños tienen una responsabilidad y los padres tienen otra responsabilidad. O sea, allí es nuestra responsabilidad como padres, bueno, que por ejemplo, pagar si es un colegio privado, Ujú. es que el niño vaya por lo menos con el uniforme Claro, limpio, su uniforme completo. Uniformado de manera apropiada. Correcto, Sí. que tenga sus cuadernos, o sea, esas son cosas puntuales. En el caso del niño, pues tiene que respetar al maestro, tiene que hacer sus asignaciones, Ujú. es vital, tiene que, si el cuaderno de inglés, no puede escribirlo de Estar matemática, mezclando, sí, habla de desorden, de desorganización. y eso, pues crea estudiantes y profesionales y lo demás desde allí, Sí, así es. desde allí. Así es. Eliana, ¿y qué te parece entonces a propósito, ya que estamos hablando de eso, si les damos a nuestras cibernautas algunos tips que Excelente. les ayuden Sí, sí, a organizarse, a poder ser esa ayuda efectiva, a poder dar ese apoyo efectivo correcto. que sus hijos necesitan en este tiempo de formación escolar, ¿verdad? Pero Ujú. que puedes, digo de formación escolar porque si nosotros esperamos hasta la universidad, ya va a ser muy tarde. Demasiado O sea, tarde. ya los muchachos hace rato que han adquirido sus hábitos, sean estos Ujú. buenos o malos. Correcto. Entonces esos hábitos tenemos que comenzar a Desde ahora. desarrollarlos desde ahora y mientras más temprano, Mejor. mejor. Mira, número 1, el horario. Ujú. Eso nunca falla. Crear un horario Ujú. de clases, el horario de estudio es vital. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque eso es facilito. Si el niño, vamos a suponer, tiene clases los días lunes de matemática, él no puede hacer la tarea el día domingo ni el día sábado. Él debe hacer la tarea el día miércoles, de lo que corresponde al día lunes. Siempre me gustaba o me parece más, o sea, más dinámico respetar sábados y domingos. Sí, para que los chicos puedan hacer un cambio Sí, y no ocupar ese tiempo, a menos que sea alguna actividad, vamos a suponer que sea una maqueta, por ejemplo, que sea un disfraz Ujú. que haya que Algo hacer. extraordinario. Y ahí sí un sábado, ¿por qué? Porque se involucra, vamos a recortar, vamos a pintar. Yo me acuerdo una vez que Paola quiso disfrazarse de pez y Oh, estaba ya como en cuarto grado y entonces yo por lo... Bueno, gracias a Dios que Paola es tu hija y no mía, porque tú supiste, ¿verdad? Que de pez ella no hubiera llegado. claro, y me dice, ay mamá, pero mira, yo me quiero poner como si fuese una braga de pez. Entonces, hay actividades que sí nos van a permitir, no rígidamente dentro del horario de la semana, incluso las horas. En el horario de las tareas, no podemos excedernos 4, 5, 6 horas. Un muchacho pegado, matemática, inglés. No, 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 no. Cada día usted le va a dedicar una hora, hora y media, y de esa manera el siguiente día tomo otra. Pero tú sabes qué pasa, Eliana. Vamos, lamentablemente, nuestros hijos tienen asignaciones prácticamente todos los días. Sí, sí. Y hay asignaturas que son diario. Matemáticas es prácticamente todos los días. Lengua española es prácticamente todos los días. Y es difícil que el profesor de matemáticas ponga una tarea martes para que se la entreguen el lunes que viene. Casi siempre pone la tarea martes y el día siguiente quiere ver cómo los chicos hicieron la tarea. ¿Entiendes? Entonces, en los casos de Pero asignaturas... eso sería extremo, porque un maestro no, o sea, no es lo recomendable saturar al niño, porque en el momento que le puso o sea, el momento que vio la clase, el niño tiene un conocimiento, pero no es verdad que lo va a desarrollar, o sea, inmediatamente para el día siguiente. Al contrario, tú lo puedes evaluar si 2 días después tú le dices, muéstrame qué hiciste, o sea, voy a ponerte ahora a hacer una tarea, a ver si de verdad se fijó un poco lo que yo te expliqué en clase. Sí, o sea, a eso es que me refiero. Por ejemplo, los chicos tienen tarea hoy martes de matemáticas. Ujú. No necesariamente es contenido nuevo. Ok. Pero al día siguiente,
también tienen matemáticas y es muy probable que el maestro le deje una asignación de matemáticas de hoy para mañana. Trabajamos hasta aquí, tráemela mañana. Es lo que se da. Claro, es entiendo. lo que se da en la práctica. O sea, con asignaciones como esas, asignaciones como, qué sé yo, sociales, inglés, es muy probable que si no se ve todos los días, las asignaciones sean más espaciadas. Correcto. Pero los chicos tienen tareas diario y tienen tareas diarios de asignaturas que casi siempre ven diario. Entonces, lo que nosotros sí como padres debemos de ser vigilantes, que esa carga de lo que el maestro pidió, si el maestro de matemáticas está pidiendo que no sea una práctica de 40 ejercicios, ¿ves? Claro. Ahí como padres nosotros tenemos que estar pendientes para cuestionar cualquier cosa que veamos que esté, como una saturación. Que esté fuera de lugar. Claro. Pero lo ideal, o sea, o como yo lo practicaba, era en función del horario de clases, el espejo horario de estudio 2 días, o sea, 2 días después. Sí. 2 días después. Porque esto le permitía, primero, que tuviese alguna idea, entre paréntesis o entre comillas, un poquito más clara de lo que le explicaron, porque es que los muchachos olvidan, esa es la realidad. Y uno dice, bueno, ven acá, busca el cuaderno, qué fue lo que te dieron. Si los tenemos saturados el día, vamos a la tarde a hacer la tarea. Sí. Entonces, por supuesto. Bueno, pues entonces establecer un horario fijo. Definitivamente. Vamos a decir que los chicos llegan a la casa del cole a las 2:30, almuerzan, a las 4 se sientan a hacer tarea y Correcto. que de 4 a 6 de la tarde ellos hayan realizado sus tareas, ¿verdad? Incluso 5:30 si son bien ágiles y si son, o sea, que no se sientan, bueno, mijo, de ahí no te paras hasta las, no. Ven, mi amor, vamos a ver en qué tú estás. De hecho, en mi experiencia es que cuando un chico dura mucho tiempo sentado haciendo tareas, no está haciendo tareas. No. Sobre todo hoy en día que nuestros chicos usan tanto sus dispositivos para realizar las tareas. Gracias. Entonces, no es verdad que un muchacho se sienta a las 4 de la tarde a hacer y tareas. va hasta las 6. Amada, hay padres que llegan diciéndome que sus hijos hacen tareas hasta las 11 de la noche. Y yo tengo que decirles, tiene que supervisar a su hijo porque su hijo no estaba haciendo tareas. Claro que no. Es probable que él se haya puesto a las 10 a hacer la tarea y terminó a las 11. Eso pero sí. Entre 4 y 10 él no estuvo haciendo tarea. No, imposible. Supervíselo. Pero tú supiste que el papá asume que se le está sobrecargando. Ese es supervisar a tu hijo. Claro. Y ese es otro de los tips. Nuestros hijos tienen tareas. Claro, todo va a depender de la edad que tengan nuestros hijos. No es lo mismo tú supervisar a tu hijo de 6, 8, 9 años que tú supervisar a tu hijo adolescente. Correcto, de 12, 13. Sin embargo, tenemos que supervisarlo de una manera o de otra. O sea, nuestros hijos necesitan saber que nosotros estamos monitoreando su progreso. Que sabemos en qué están. ¿En qué están? Incluso para que ellos puedan sentir ese apoyo de que, mamá, papá, me estoy ahogando. Entonces, no, ya va, ven acá. Vamos, o sea, ¿cómo te mira, ayudo? Claro. Por eso te digo del horario. O sea, si tú tienes una actividad que tú vas a entregar el próximo jueves, por supuesto, si lo haces el miércoles, el nivel de presión va a ser muchísimo más va a ser alto, mayor. Por supuesto. Otra cosa que es importantísima es el espacio de trabajo. O sea, trabajo, el lugar donde estudia tiene que tener buena iluminación, tiene que ser un lugar donde, si es posible, ¿sabes? No esté pasando alguien por la ventana, mira, fulano, que haya la mínima distracción. Vamos a jugar, porque si a nosotros, que somos adultos, suena el teléfono y somos como los gatos. Con los gatos le pasan una pelota de hilo y ahí ya se van. Así somos todos. Así es. O sea, entonces, el lugar para ellos elaborar sus tareas, mire, procure que no haya música. Si el niño se distrae, que no haya una pantalla, ¿sabe? Que no haya otro de sus hermanos o hermanas cerca, porque lo distraen o lo llaman, los amigos, los dispositivos. Sí. O sea, el espacio de trabajo, y tenemos que entender esto, es vital para que el niño pueda realmente desarrollar al máximo su capacidad de concentración.
y no porque lo subestimemos, o sea, que si pongo una música, Oh, él no puede hacer nada. porque No, no, no. es la naturaleza de casi todo ser humano. O sea, Claro. muy pocas personas tienen esa capacidad de abstraerse y no permitir que nada les estorbe. Aparece, pero eso es un porcentaje minimísimo. La verdad es que nos vamos Uf, muy fácil. O como sea, los perdemos gatos y la la... concentración muy fácil. Por Muy eso fácil. ese lugar debe ser un lugar bien iluminado, un lugar preferiblemente lejos de distracciones como pantallas, ventanas, ¿verdad? Claro, Música, definitivamente. a menos que sea que usted le ponga a su hijo una música clásica para que se concentre ahí, si él fluye con música. Ujú. Entonces, en primer lugar, establecer un horario. Sí. En segundo lugar, que el espacio sea un lugar adecuado. Ujú. Y si el lugar adecuado que ustedes tienen es la mesa del comedor, bueno, pues la mesa del comedor Ese no es su es que espacio, tienen que tener exacto. un espacio No, diseñado diseñado para eso. Si lo tienen, fantástico. Pero si no lo tiene, que ese no sea su limitación. Sin embargo, es importante que si la mesa del comedor se va a convertir en el lugar de trabajo, establecer esa diferencia. Correcto. Se almuerza hasta las 2:30, se recoge. Así es. Y mientras este sea el lugar de trabajo, aquí no se come. Ujú. Para Eso está limpio. Para evitar accidentes. Sí, para, sí. para evitar tener que duplicar una tarea una vez que haya terminado porque se te ensució, porque, Claro, claro. porque se manchó, ¿verdad? Entonces, Incluso eso le da a él el hábito de colocar todas sus cosas, sus colores y después recoger, que es otro tip. Otro tip, el orden. Orden. Cuando yo llego a mi casa y mi casa está desorganizada, por la razón que sea, se me fue la semana en gloria, tuve muchas actividades, tuve mucho trabajo y no fui recogiendo como debía haber recogido. Y de repente entro el viernes y miro el panorama. Así mismo como yo veo mi casa de caótica, así mismo se me ponen a mí las emociones. Si eso soy yo, que soy adulta, imagínate un niño. Inmediatamente se abruma. Sí, se abruma. Se abruma. O sea, su mente ya no tiene esa misma capacidad de concentración, por tonto que nos parezca eso. Y si tendría que hacer 2 tareas, vamos a suponer, tiene inglés y tiene matemática, entonces su mente, bueno, está esto y todo lo demás y ya. Claro. Y eso nos lleva a otro tip. ¿Cuántas tareas tiene? ¿Y cuáles son las más favorables para hacer primero? Correcto, con la fluidez. ¿Con cuál termino más rápido? Más rápido. Entonces, tal vez, muchas veces nosotros le echamos mano a la que se nos hace más difícil y cuando terminamos de esa estamos tan agotados que no queremos hacer las Ni fáciles. las fáciles, no. Entonces, yo siempre le digo a mis hijos, éntrale primero a lo que más fácil se te haga. Claro. A lo que tú terminaste más rápido. Ya tú sabes que cuando terminaste esa, la que te queda es para concentrarte y terminar. Y ya cuando terminaste esa, terminaste todo. Entonces, eso le da a nuestros chicos también estructura. Claro que no sí. No solo lo que tengo que hacer, pero también cómo voy a hacerlo. Y ahí entra la autodisciplina, ¿sabes? Que lo va a usar para toda la vida. O sea, hago esto que está sencillo para mí y le entro a lo que es más complejo, pero a la vez tengo la gratificación de que culminé esto y un éxito. Sí. Terminé ya. O sea, esta es la tarea, esto es lo que me demanda. Igual cuando necesitan apoyo, ¿sabes? Cuando no pueden hacer las tareas solos. Eso va a pasar, o sea, va a ocurrir. Que nuestros hijos necesitan la intervención, si es un ejercicio de matemática, si es una actividad manual, si es algo que tienen que calcular, si es algo que tienen que cortar. O sea, ahí tenemos nosotros que entender, no es que son incapaces, no, porque mira qué pasa, hay niños que tienen muchas destrezas, ¿sabes? Que se desarrollan en una forma que, bueno, hay otros que no. Que tienen su ritmo, un ritmo diferente. Y allí nosotros tenemos que comprender, o sea, no eres tan bueno en esto, ok, ya, pero en lo demás sí eres. Eso es parte también de fortalecer su autoestima. Claro. Sí, mi amor, lo hiciste muy bien, qué bueno. No solamente con el tema de la competencia dentro, eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor. No. Es que si nosotros le metemos ese chip a nuestro hijo de que eres el mejor, él va a ser el mejor en nuestro espacio. Correcto. Pero cuando él llegue a su aula,
que él mire alrededor, que él se dé cuenta El mundo real. que él no es el mejor, porque hay otro que responde más rápido que él, hay otro que lo capta más rápido que él va a decir, ven acá, mamá me dice que yo soy el mejor, pero fulano Este está mejor. está mejor. Entonces una cosa es, soy el mejor, o sea, después de mí no hay otro más alto, mejor. Mi realidad no me está mostrando eso. Claro. Entonces tenemos que ser cuidados con esas palabras de refuerzo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Si vamos a decirle palabras de motivación, tú puedes, por supuesto, vas a ver, sí, puedes lograrlo, tienes la capacidad. Correcto. Orar por nuestros hijos. Siempre. Si hay algo que les cuesta, enseñar a nuestros hijos a rendir eso a los pies de Cristo. O sea, sí, Señor, ayúdame con la tabla del 8, que yo no logro asimilarla. No se me fija. Mira, y hacer de eso un motivo de oración. Claro, para que nuestros hijos puedan crecer en esos pasitos de fe. Claro que cortitos, que van a ser los que van a cimentar claro, esa fe cuando ellos tengan que dar un paso largo. Porque es en la cotidianeidad que nosotros vemos a Dios. Definitivamente. A nuestro favor. No es algo muy ornamentado, muy elaborado. Realmente llevar a nuestros hijos a Cristo es lo más sencillo cuando se lo ponemos de la manera más práctica. Así es. El evangelio práctico. ¿Se te hace difícil esto? Bueno, ven, vamos a orar. Aquel maestro, una situación, ven, vamos a orar. Porque, digo, en el caso de nuestros hijos han sido bendecidos. Amén. En mi caso, yo cuando fui niña, yo no tuve mamá y papá cristianos. Mamá y papá sí, muy atentos, eso sí, cuidadosos, o sea, pendientes, mi mamá de buscarnos, de la lonchera, esas cosas sí. Pero no el hábito de la oración o el hábito de la fe, no. La autoestima altísima, eso sí, no hay problema. Pero nosotros como padres ya tenemos una visión distinta. Claro, ya decimos, no es más que la autoestima. Claro. O sea, yo quiero que mis hijos tengan la capacidad de ayudar a otros si lo ven vulnerable. Amén. ¿Ves? O sea, y eso lo podemos lograr solamente cuando le sembramos a Cristo en el corazón. Amén. O sea, de otra manera, Emma, mira, es difícil. Es difícil. Definitivamente. Entonces, sintetizando. Ajá. Es necesario que nosotros apoyemos a nuestros hijos a desarrollar esas habilidades, esas áreas del carácter que vienen con hacer las asignaciones escolares. Definitivamente. Y para poder hacerlo, los primeros que tenemos que organizarnos somos nosotras. Sí, sí, sí. Entonces, nosotras tenemos que ubicar ese espacio en casa si no lo tenemos. Vital. Tenemos que crear ese horario si no lo hemos elaborado. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos y socializar eso. Correcto. Tenemos que decirle a nuestros hijos qué esperamos de ellos. Este es el horario. Y yo espero que de 4 a 6 tú tengas tu tarea realizada. Sí, que si llega un punto de la tarea que tú no entiendes, yo estoy aquí para... que busques ayuda. Pero que el horario es de 4 a 6 y yo salgo de mi oficina a las 5 de la tarde. ¿Cómo le hago? Bueno, una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp. Correcto. O ponle un asterisco a esa parte que no entendiste y muévete. Y pasa a lo demás. Cuando yo llegue del trabajo, entonces abordamos ese tema. Revisamos, ese es un punto muy importante. Revisa. Cuando tus hijos hayan terminado de hacer su tarea, revisa. Sí. Sobre todo a tus hijos que están en la fase de educación primaria. Sobre todo. A tus hijos que están en secundaria, tú no les vas a revisar todos los días, pero escoge días para caerles como los SWAT, como digo yo. O sea, escoge de manera aleatoria un día, déjame revisar tu cuaderno de matemáticas. ¿En qué estás? Déjame revisar tu cuaderno de sociales, déjame ver en qué estás y ojéale los cuadernos a tu hijo. Los cuadernos de nuestros hijos nos revelan cosas de ellos, sobre todo de nuestros hijos adolescentes. Mire que si usted tiene los ojos abiertos, va a ver más de lo que fue a buscar. Mucho Le más. animamos a hacer eso. Dé palabras de motivación a sus hijos. Correcto. Es tan frustrante hacer tareas con nuestros hijos. Yo no sé a ti, pero por ejemplo, yo soy maestra. Y a mí me sale tan sencillo explicarle a mis estudiantes. Cuando yo le estoy explicando a uno de mis hijos 3 veces lo mismo. Ya, como y que, yo digo, pero ven entonces... acá, pero ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que entender 2 cosas. En primer lugar, el chico no está en la escuela. Correcto. Hay más elementos distractores. En segundo lugar, yo no soy su maestra. Soy yo su mamá. soy su mamá.
Y en tercer lugar, puede que esté cansado. Sí. Hay muchos Puede que factores quiera jugar. que quiera jugar, o sea, que él no esté en tarea. Es correcto. Y me toca ser paciente. Nos toca ser pacientes, Sí. porque las palabras de tú sí eres bruto, Ay, tú no. sí eres lento, tú no... O las muchacho, comparaciones. Fulano mira, lo hace en 2 minutos. Eso es Eso terrible. acaba. Entonces debemos de ser pacientes y debemos de tener ese autocontrol. Mira, tú por dentro los quieres masticar, pero no lo mastiques. O sea, tenle la paciencia que él necesita en ese tiempo de su vida. Excelente. Y sobre todo, establece consecuencias. Si tú ves que el muchacho lo que está es de majadero por extender el tiempo, entonces establece una consecuencia. Claro, sanciona. Claro. Si son las 6 de la tarde y tú no has terminado, va a suceder esto. Y quítale algo que a él realmente le importe. Claro. Y tú vas a ver cómo él se va a enfocar. Pero sobre todo, pónselo positivo. Si lo que van a hacer es ir al parque, porque viven cerca del parque, o ver televisión, o usar el dispositivo. O jugar con uno de los amigos. O jugar con uno de sus amigos. No le digas, si no haces la tarea, no vas a jugar con fulano. Dile, termina tu tarea para que puedas vayas. jugar con fulano. Exacto. Entonces tú enfocas al muchacho al objetivo, no en la Y eso lo motiva, lo empuja. Lo empuja a hacerlo. Desarrolla en tu hijo la responsabilidad necesaria, no te rindas. Él va a necesitar eso para la vida adulta. Claro que sí. Con la ayuda de Dios se puede. Con la ayuda de Dios. Porque la verdad es que nosotros, bueno, yo tuve la bendición de tener una mamá que era ama de casa. Estaba ahí para mí. Ajá, así fue la mía. Hoy en día nosotras, la mayoría, trabajamos fuera de casa. Y encima de eso llegar a enfrentarte con todas las tareas que a nuestros chicos les dejan, porque si tenemos que ser honestos, son muchas. Son más de las que nos gustaría que ellos tuvieran. Claro. Pero es la cultura en la que nos ha tocado vivir por la misma demanda y competencia que hay entre los colegios y entre nosotros los padres. ¿Usted quiere ver qué tan competitivos usted es como papá o mamá? Por favor, levante la mano si usted publicó las medallas de sus hijos de honor en su estado de WhatsApp, en su Instagram, en su Facebook, y se la mandó por correo a toda la familia. Eso habla de que usted es una persona competitiva, que para usted es importante que su hijo sea excelente. Claro. Entonces, muchas veces nosotros presionamos a nuestros hijos a estar en lugares que tal vez estar en el cuadro de honor vaya en contra de la salud mental de nuestra familia, pero el publicar esa medalla a final de año, lo compensa todo. Sea sabio. Es mejor un buen 80 que un mal 95. Si su hijo, en un momento su hijo no es un número. No. Recuerde que usted está desarrollando en el hijo el carácter. Y ese carácter muchísimas veces pudiera ser muchísimo mejor desarrollado con un 85 en un momento determinado. Claro que sí. Con un 95. Estoy, mira, encantadísima con el tema. Realmente fueron muchos tips importantes que si necesita apoyo para hacer el horario, déjenos en los comentarios. Claro que sí. Porque le ayudamos. Con muchísimo gusto. Ahí le pasamos enlaces, le pasamos para que se apoye la parte gráfica. Importante imprimirlos, colocarlos en lugares visibles. Que toda la familia sepa, bueno, tiene que entregar tal cosa, mañana tiene tal tarea, tu uniforme de deporte. O sea, nosotros necesitamos involucrarnos. Y de esta manera, de verdad que vamos a lograr hijos. Como siempre yo tengo una frase, yo digo no perfectos pero felices. Claro, hijos independientes, hijos autónomos que se sienten capaces. Correcto, contenticos porque lo logran. Claro. Y porque uno los aplaude, o sea de esa mamá y ese papá que aplauden. Que sea el principal, ¿cómo se dice? Animador. Sí, total, absolutamente. De su muchacho, de su muchacha. Querida cibernauta, si nosotras nos llevamos de hablar de este tema que es apasionante para nosotras, usted tendría que hacer otra cita para durar 30 minutos más aquí escuchándonos, pero entendemos que ha sido un tiempo provechosísimo. Amén. Que hemos dado tips que son valiosos. Tome los que más se ajustan a su familia, ¿verdad? Porque cada familia tiene una realidad diferente. Aquellos que ya estén implementando, déjenos saber cuáles de ellos ya está implementando en casa y cuál de todos los que mencionamos hoy fue el que usted dijo, ese era el que yo necesitaba. Por favor, no deje de dejarnos los comentarios.
danos un like, comparte este Claro que contenido sí. con otros y si aún no te has suscrito a este canal, te animo a que actives la campanita para que desde que tengamos contenido nuevo puedas disfrutar del mismo. No me Sí. queda más que darte gracias, No, Eleana, por haber gracias a hecho ti. este tiempo tan interactivo, tan Nutritivo. dinámico, tan, ¿verdad? Tan nutritivo para Total. nuestras cibernautas. Será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Amén.